gracias, Ticio, por tu presentación, gracias, Mary, por invitarme, gracias a la ministra por inaugurar. Tengo que decir que estoy en estado crítico, se mencionó de crítico, porque me he quedado en blanco, se me olvidó la conferencia, con lo cual vamos a pasar un mal rato. Tengo fiebre, faringitis, he tenido una crisis y he perdido pelo esta noche, no tenía pelo poco, pero menos. Tengo una crisis de ansiedad enorme, porque cumplo 50 años y me siento muy viejo. Pero bueno, se me olvidó la conferencia, tengo una crisis total, con lo cual, bueno, dijeron que tenía publicado muchos libros, escucho los títulos y no los reconocía, pero a lo mejor traspapelaron el currículum. En cualquier caso, la luz es muy intensa aquí, a lo mejor me va a dar fiebre. Si bajamos un poquito esta luz, y sobre todo a la gente que está en el medio le quitan esa luz para que no sufran, porque los que están allá se pueden, si alguien quiere dormir que duerma, no será para mí una situación crítica. Pero bueno, lo único que recuerdo es que traje un pendrive que tiene imágenes, y en esta crisis de ansiedad que se te olvide la conferencia, pues pensé que a lo mejor si veo las imágenes me acuerdo de lo que quería decir. Bueno, sí recuerdo que la conferencia tenía un título, la conferencia se titulaba No controlan nada, ni siquiera se controlan ellos mismos. Bueno, esta frase no controlan nada, ni siquiera se controlan ellos mismos, no es una frase mía, es una frase de este señor que se llama Mohammad Saeed al-Sahaf, y era ministro de información del régimen iraquí durante la segunda llamada Guerra del Golfo, durante la ocupación americana. Se empeñó en Al Jazeera y en la CNN internacional y con todas las cadenas que acudían a sus ruedas de prensa, y vemos un montón de micrófonos, en anunciar en todas las ocasiones que los americanos no habían desembarcado, que no estaban movilizados, que ni siquiera se habían iniciado los conflictos, y lo negó obstinadamente. Llegó a ser un personaje simpático también para los medios internacionales. De hecho, es uno de los pocos miembros del gobierno iraquí que no ha sido juzgado, condenado y asesinado impunemente. Era uno de los miembros de la famosa baraja del póker, que hacía que todo el mundo le tuviera cierto cariño y cierta simpatía. Llegó a decir que los americanos estaban en Hollywood y que los movimientos de tropas estaban grabando en Hollywood y que era una película. Y en esta ocasión es el día de su última rueda de prensa como ministro, estaba pasando un tanque y en ese momento a través de la ventana le dijo un periodista de Reuters, le dijo: señor, los tanques están aquí, mire, por esa ventana acaban de pasar los cañones de los tanques americanos. Y dijo: no, es un tanque nuestro camuflado, ellos siguen en Hollywood. Le dijeron: no están en Hollywood, mire, están tomando Bagdad, controlan la ciudad de Bagdad. Y dijo esta frase increíble y magnífica, lúcida: no controlan nada, ni siquiera se controlan ellos mismos. Bueno, esto me pasa a mí, ni siquiera me controlo yo mismo, por lo cual he traído un conjunto de imágenes amnésicas. La primera es una imagen de Sandra Orgel. Hizo una exposición en el año 1972 en la Casa de la Mujer de Los Ángeles. Apareció sin maquillaje, con una bata barata y zapatillas usadas, con rulos y un cigarrillo en la boca. Colocó una tabla de planchar, enchufó una plancha. Cuando ésta se calentó, lanzó un escupitajo sobre la plancha y esperó tan solo a que el escupitajo se evaporara. Después sacó una plancha y la planchó metódicamente, se acabó, la plegó, la metió en un armario y se marchó. Por tanto, vamos a hablar hoy de la desmemoria, de la pérdida de la memoria, de la experiencia de la ausencia de experiencia. El psicoanálisis, como algunos sabrán, atribuye un lugar central a la memoria. Así, considera que la neurosis descansa sobre un trastorno particular de la relación con el pasado, que consiste en la represión. Más allá del principio del placer, advierte Freud que la conciencia surge en la huella de un recuerdo, esto es, en el impulso tanático. Roland Barthes, en La cámara lúcida, repitió eso cuando dijo que la fotografía era el teatro de la muerte, era el retorno de un tiempo que es el tiempo del osido, el tiempo atascado, donde no está solo el aura, sino falta el aire de un encuentro que es el encuentro con algo irreparable. En realidad el arte ha querido siempre presentarse como un juego de correspondencias, a veces monumental, como en el caso de Gerhard Merz, pero en realidad también se ha querido presentar como un intento de hablar de la enfermedad histórica. Recordemos aquella segunda consideración intempestiva de Friedrich Nietzsche, titulada Sobre el provecho e inconveniente de la historia para la vida, donde dice Nietzsche que estamos enfermos de historia, esto es, de aquella teología medieval
que representa la filosofía de la historia universal hegeliana, un memento mori medieval que nos dice que todo está consumado en la forma de la edad del espíritu, en el despliegue consumado de la razón en la ciencia de la lógica, y nos dice Nietzsche que en realidad las formas de la historia son la monumental anticuaria, pero existe una forma crítica de la historia, una historia que se torna intempestiva y que utiliza, según él, las potencias suprahistóricas, que son el arte, la religión y el olvido. En alguna medida, la memoria y el olvido pugnan a través de la historia del arte contemporáneo, sea en los memoriales de Christian Boltanski en su trabajo sobre los suizos muertos, sea en la memoria como simulacro de los acontecimientos políticos, como en la fotografía de Thomas Mann, sea, por ejemplo, en la convocatoria de los momentos de los cumpleaños, de los aniversarios de Sophie Calle. Pero en realidad nosotros no somos unos artistas de la memoria, sino que acaso tengamos que resistirnos a ella, como le sucedía a aquel personaje de Borges, Funes el Memorioso, cuando dice Borges que Funes sabía la configuración de las nubes australes del amanecer de 1882 y también era capaz de comparar las vetas de un libro de pasta española que solo había contemplado una vez, y era capaz de diferenciar la espuma de un remo en el río Negro con la espuma de otro río en el Quebrancho. Finalmente nosotros estamos como Temístocles, en aquella situación en la que queremos evitar el criterio memorístico, porque finalmente tenemos la sensación de que la memoria es ya memoria estatal, esto es, una repetición ritual, en la que se nos dice que no hay que olvidar, pero esto no repercute en ninguna conciencia visible que produzca una transformación. La historia se ha vuelto un enmarañamiento narrativo y se crean sociedades estatales de conmemoraciones, pero la única conmemoración es una suerte de turismo permanente, las playas llenas, las colas en los museos, es decir, la sensación de que finalmente solamente merece la pena hablar de aquello que es masivo, multitudinario, esto es, divertido o escandaloso. Estamos, dijo Todorov, en la época del culto a la memoria, esto es, en la época de la completa amnesia. Y es una época en la que no se para hablar del archivo, el archivo que es la escena domiciliaria, pero también sabemos que el archivo es la escena del desfallecimiento de la memoria, desde el comienzo de la escritura, en el Fedro de Platón, la escritura como una prótesis precaria para la memoria, como se dice allí, una cosa que parece que nos fuera a responder, pero cuando se le pregunta, dice Platón, a la escritura es como cuando se le pregunta a un cuadro, son hijos bastardos, dice Platón, que en ningún caso te contestan ni dan cuenta de lo acontecido. Estamos en la era de la ausencia, en aquella era de la ausencia del doble digital, de la memoria como memoria cibernética. Pensemos en un personaje como este, se llama Leo Kass, el asesor de bioética de George Bush. Este señor dijo en su libro Más allá de la terapia que estamos a punto de crear un fármaco que aumente la inteligencia y que aumente la memoria. Esto lo dijo y asesoraba a George Bush. No parece que encontrará tiempo las pastillas que le tenía que suministrar. Finalmente le dio pastillas euforizantes, le dio pastillas que acentuaban el canibalismo. Esto es, creó lo que ha llamado Alain Badiou la política del loco. Tenía una mirada de largo alcance, ¿no? Aquí le vemos con unos prismáticos contemplando el despliegue de las tropas, ¿no? No quitó ni siquiera las tapas del prismático, ¿no? Le pareció que era un despliegue nocturno, ¿no? Un despliegue adentrándose en la oscuridad hegeliana. En el fondo, ¿qué más da? Que se desplegaran o no se desplegaran. Lo que triunfa es la teatrocracia. Aquí tenemos a Berlusconi en la reunión del G20, ¿no? Haciendo este gesto al que era el ministro de Economía en aquel momento del gobierno español, ¿no? Le estaba haciendo un saludo absolutamente amistoso. Lo que importa es que sea divertido. En el fondo hay que poner cara de incomprensión. Aquí vemos cómo allá está poniendo Bush cara de pensar y detrás está estreñido pensando también Berlusconi, ¿no? Están pensando en algo, han tomado las pastillas del doctor Leo Kass, ¿no? En alguna medida tienen esa posibilidad de crear una política igualitaria. Aquí tenemos una ministra, que es una ministra del gobierno berlusconiano, de las llamadas las belinas, las belletas, se llama Mara Carpaña, rodeada de los otros miembros del gabinete, ¿no? La ministra de Igualdad de Oportunidades, que había sido antes Miss, pues aparece aquí, y la rodean los otros con un gesto un poco macabro, ¿no? Están un poco excitados de todos estos que rodean a la ministra.